Enseguida vamos a estar charlando aquí sobre medicina y sobre personajes de la historia con el doctor Daniel López Rossetti, pero ahora seguimos con Martín Yesa, que aceptó el desafío de un clásico de QM que es el Reporsapo, una serie de preguntas vinculadas con los sapos. Tenemos aquí un sapo deseado para cualquiera que tenga un jardín, precioso elemento aquí delante nuestro. ¿Cuál es la idea? Le vamos a hacer preguntas a Martín. Martín, si vos respondés con nombre y apellido, por cada pregunta que respondas tenés 2 fichitas. Y así van a ir jugando a lo largo de enero de este siglo QMZ, aquí por QM, desde el balneario Cocodrilo en Cariló, varios políticos. ¿Empezamos? No, deja, yo te ayudo con eso, así podés balancear bien. La primera, ¿qué político dirías que es un sapo de otro pozo? Lilita Carrió. Sorpresivo. Ahí tenés 2. Ya tenés 2 en la mano, dale. Pero, ¿puedo decir por qué? Me parece que desconfío mucho de la gente que piensa lo mismo en contextos diferentes. Me parece que el tipo es irreverente. Es intendente por Cambiemos. Viene del PRO. Tiene un discurso que en muchos aspectos se diferencia del discurso eje de Cambiemos, y le pregunto por un político de otro sapo y nombra a alguien de ese espacio. Pero lo digo con respeto porque me parece que Lilita siempre tuvo la fortaleza necesaria para que si algo se transforma en algo que no corresponde, romperlo y hacer algo nuevo. A mí, yo desconfío mucho de la gente que sigue pensando lo mismo. ¿Viste el que te dice, no, porque estas son mis convicciones? Sos un pavote, o sea, si el contexto cambió, ¿por qué seguís pensando lo mismo? Es más, me parece que tiene un problema más de soberbia que de valores. En general, no me gusta la gente que piensa siempre lo mismo y que no acepta que se puede equivocar. 2 fichas. Está jodido, ¿eh? La primera mal. Primera nada. Papito. Segunda, casi. Bueno, segunda pregunta. Estuve muy cerca de la luna. ¿Qué sapo te tragaste en tu carrera política? Famosa frase de alguien para quien vos trabajaste. ¿Te acordás, Felipe Solá en CQC? En política hay que saber tragarse sapos. Yo arranqué haciéndole la ensalada a Felipe. Yo arranqué como secretario de Felipe. O sea que la frase la conocés muy bien. Y una de las primeras veces que me toca entrar al despacho de él, tenía que condimentarle la ensalada y le llevo aceite. ¿Felipe hacía que vos le condimentaras la ensalada? No, nada, mientras el tipo estaba laburando yo le llevaba la ensalada, digamos, ¿no? Le pedíamos la ensalada y se la condimentaba. Y se la condimenté con aceite de maíz. Bueno, la cosa que el tipo se echó en furia y me la tuve que morfar enterita. Él quería oliva. Él quería oliva, sí, me la tuve que morfar entera, sí. Ese fue el sapo. Sí, el sapo... Bueno, vos que lo conocés a Felipe sabés que es un tipo temperamental, entonces, con cariño, pero tuve que tragar ese sapo. 2 fichitas. Ay, casi. Es así. Sumamos 20 y a lo largo de enero. El problema de los jóvenes es que siempre miramos la luna, entonces, viste, quiero el más, no estoy apostando al de 600, al de 300, es un problema. ¿Cómo es eso que los jóvenes siempre miramos la luna? Y, viste, querés todo ya, lo más, ya. Ah, vos apuntás a lo máximo. Sí, claro, podría haber tirado al de 600, al de 300, pero estuve medio gil, me parece. Vos todavía no sos padre, estás soltero. Estoy soltero y tal vez no conozca... Creo que no soy padre. Es que no sos padre. Tal vez no conozca la historia del Sapo Pepe, ¿o sí? No la conozco. Sapo Pepe, una canción de los chicos, y el Sapo Pepe es un personaje de los chicos que salta y salta. ¿Sí? Es un estribillo el Sapo Pepe que salta. Entonces, ¿quién es el político Sapo Pepe? Porque salta de partido a partido. Pasa que es jodido porque toda la clase política argentina... Apellido, nombre y apellido si querés jugar, si no. Hay uno cantado. Pero tengo mucho cariño, hay mucho cariño de por medio. ¿A ella? Ah, no, estabas pensando en otro. José Otavis. Salta de dónde a dónde, curiosidad. José Otavis arranca en la juventud de la democracia cristiana, filo-dualdista. Es dualdista, es PJ, se hace de la Cámpora y ahora está en el PJ de vuelta. La verdad que José Otavis me parece que es uno de los íconos de la política argentina
Además que posiblemente tenga futuro dentro de lo que queda de la cámpora y me parece que hay que anotarle la patente porque me parece que va a ser nuestro sapo Pepe de la política. Que esté con Chipolitakis, ¿qué te dice? Desconfío mucho de los hombres que solo pueden estar con famosas. De todas maneras, lo de José Otavis como sapo Pepe, al lado de varios del espacio, una ministra que se llama como otro ministro en el Gabinete Nacional, es poroto. Puede ser. Yo igual tengo mucho respeto por Patricia. 2 fichitas más para Martín Yesa. Vamos por 20. Vamos por 20. No, esa quedó muy corta. Segunda. No, Esa también quedó corta. porque la respuesta fue corta. Como la respuesta fue mala, me castigaste de alguna manera. Me diste la ficha un poco más pesada, me parece. Bueno, última pregunta. ¿En qué decisión política que hayas tomado, en qué decisión general en tu vida política, si es como intendente ahora en esta corta trayectoria, si no antes, hiciste sapo? Buena pregunta. No, pasa que todavía no me... No, todavía no tuve, por suerte. ¿Y antes? ¿Algo que te hayas propuesto, un objetivo que te hayas trazado? Y que no pude. No, la verdad que tuve bastante suerte hasta ahora. Más o menos me presenté intendente. Una mina que te quisiste levantar, te estoy dando chance para tener 2 fichitas. Con nombre y apellido. No, es que es jodido. Sí como una cosa extraña que me pasó fue un sapo que también se lo tuvo que tragar Felipe. Yo laburaba con él y nos cuenta, bueno, que tenía que reunirse con el embajador de Brasil. Y bueno, que le preparemos un informe, ¿viste? Con quién se va a reunir, quién es, justo había cambiado. Le pasamos un nombre. Va Felipe a la cena, le cuenta la historia familiar, de dónde venía el apellido del embajador. Bueno, vos que sabés que le gusta la literatura, escritores que al tipo le habían influido en la zona en la que, de la que él provenía. Tipo, nunca nada, medio corto. Viene Felipe a la semana, había estado con un amigo tomando un trago y le dice, no, sí, estuve con el embajador de Brasil, le dice el nombre. Dice, pues ese no es el embajador de Brasil, ese es el anterior. Ahora cambió. Me está jodiendo. Viene Felipe y dice... ¿Quién fue? Muchachos, estuve durante 2 horas cenando con un tipo, lo estuve llamando por otro nombre, es el embajador de Brasil. En ese momento Felipe era candidato a presidente. Estuve durante 2 horas con un muchacho hablando y el tipo tuvo la delicadeza de nunca decirme cómo era su nombre. Grandioso. Bueno, bien vale la anécdota. Perdón, 2 fichitas. traté de corregir. Bueno, últimas 2, van por 20. Poquito más de fuerza, Martín. Poquito más de fuerza. Eso sí, casi, mira, casi. Muy malo lo Casi mío. entraba en otros 20. Nada, Bueno, muy malo. Martín, gracias por venir. Gracias, Marce. Suerte, Bienvenido a Pinamar. gracias. Y gracias también por permitirle a Pinamar brindar esta imagen. Mar, bueno, vos que no tenemos acá, pero que los que nos están viendo vengan y se animen a descubrir Pinamar. Estuvimos con Martín Yesa. El próximo invitado, para mí, lo decía así al comienzo del programa, y estoy absolutamente convencido, el mejor columnista de medicina que tienen los medios en Argentina. Mira el informe. Daniel López Rossetti es conocido hoy como el médico que sale en el noticiero de Telefe, aunque es mucho más que eso. No reniega de ese apodo porque su obsesión es comunicar y llegar a la gente. Pero su interés por el gran público no tiene que ver con la farándula, sino con su creencia en que la comunicación es parte de la medicina. Reniega de los médicos que hablan difícil y no pueden generar tranquilidad ni certeza en los pacientes. Con su modo didáctico y hasta a veces cercano al show televisivo, logró hacerse notar en un rubro que supo tener grandes iniciadores, como Sokolinsky, los Borocotó o los Cormillot. Es especialista en el tratamiento del estrés y de su consecuencia más directa, los accidentes cerebrovasculares y cardíacos, como los ACV o los infartos. No es alarmista y entiende como normales los sobresaltos y las preocupaciones, pero advierte cuando eso se transforma en una patología. Para sus explicaciones nunca ahorran ejemplos ni materiales didácticos. Por eso es común verlo con un cerebro de juguete en la mano, otra de sus obsesiones. A pesar de ser un hombre de la academia, asegura que el hombre es un ser mayormente emocional y que su capacidad de razonar fue un fabuloso accidente biológico de la evolución. Es autor de varios libros y participa de prestigiosas asociaciones de profesionales. También condujo un unitario que se llamó Historia Clínica, donde se mezclaba la ficción y la medicina para explicar los males de salud de las grandes personalidades políticas de nuestro tiempo. Se sienta hoy en la mesa de Sloto
el doctor Daniel López Rossetti. Daniel, gracias por venir, un gusto. No, gracias por la invitación. Demasiada presentación, pero la verdad que hay que aclarar que todos los adjetivos calificativos que haces, lo haces porque sos amigo. No. Vos sabés que el informe fue preparado por la gente de QM, no tengo nada que ver más allá de el aprecio y la admiración que tengo, pero no tuve nada que ver en el informe, más allá que, por supuesto, cuando lo vi lo comparto. Te agradezco. Daniel, inevitable empezar por un tema de actualidad. Vos sos de Cariló, estás seguramente enterado. Se mató increíblemente otra vez un nene de 12 años en un cuatriciclo. Aparentemente, por la información que se conoce, murió por un aplastamiento de tórax, pero hubo testigos en el momento del accidente que contaron que había personal policial que no estaba capacitado en hacer rehabilitación cardiopulmonar, que en ese momento de la emergencia o la urgencia se planteó como una alternativa. Y vos tuviste mucho que ver en tratar de impulsar lo que es la capacitación y una ley. Contanos. Bueno, sí, lo que decís es cierto. Una vez estábamos en la Sociedad Argentina de Cardiología con la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina. Yo en ese momento había presentado como ciudadano en mesa de entrada en la oficina 208 del Congreso de la Nación una propuesta para que se enseñe RCP en los colegios, en cuarto y quinto año. Y una de las formas de charlar con los colegas era, bueno, ¿cuánto tiempo hace que todos nosotros trabajamos en RCP, en reanimación cardiopulmonar? Desde que nos recibimos, en el colegio donde fuimos, en vía pública, y todos tenían 10, 15, 20 años, 25 años. Y esto era ahí en la Facultad de Medicina, en Buenos Aires. Yo les hago una pregunta, si voy ahora caminando por Ascuénaga y hasta Santa Fe, y me caigo con una muerte súbita en la esquina de Santa Fe, ¿me atiende alguien? Todos nos miramos y dijimos no. Porque la mayoría de la gente no sabe hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Y el RCP es para atender la muerte súbita, que puede ser por paro cardíaco, por una arritmia, por electrocución, por drogas, por un accidente cerebrovascular. Y la gente no sabe hacer RCP. Y ahí surgió un poco la idea de presentar este proyecto e impulsarlo. ¿Por qué? Porque se aprende en los colegios. De ahí para acá se está trabajando, el Ministerio de Educación lo empezó a implantar en los colegios, Marcelo, para enseñar en cuarto y quinto año, y por sobre todo uno observa que se va imponiendo el nombre, RCP, reanimación cardiopulmonar. No es un hecho menor, la muerte súbita es la primera causa de muerte. Cada 15 minutos muere una persona en nuestro país, cada 15 minutos, 4 por hora, muerte súbita, persona que está bien y de golpe se cae al piso. Y si no respira tenés que hacer RCP. Y esos policías, si veían una persona que no respiraba, tenían que hacer RCP. Históricamente, el tema es un cambio social de aprendizaje. Lo histórico era, se cae alguien en la calle, no lo toques hasta que venga alguien. No lo toques, no lo toques. Porque no es así. No. Tocalo, ponelo espalda al piso, mirando para arriba. Y si no respira, tenés que empezar a hacer RCP. ¿Por qué? Porque cada minuto que el corazón no late, disminuye un 10% la posibilidad de sobrevida. No tenés tiempo de llamar a la ambulancia. Es decir, alguien tiene que llamar a la ambulancia mientras vos haces RCP. Y eso es una oportunidad de vida. Bueno, esto que se impulsó por ley para los colegios, sería bueno incorporarlo también para fuerzas de seguridad, ¿no? Agentes públicos que están en la calle todo el día. Seguramente, y para todas las personas. Si yo ahora tengo una muerte súbita, cuestión posible, el más cercano sos vos. Vos me tenés que hacer RCP, o el camerama, o el sonidista, o alguien que está acá. Alguien tiene que llamar a la ambulancia, pero alguien me tiene que hacer RCP. Es extraordinario. Cuando yo tengo una muerte súbita, no llega sangre al cerebro. Vos le comprimís el tórax a la persona 100 veces por minuto, así, O sea, apretás ahí, 100 veces por minuto. Hundís, comprimís el tórax entre 5 y 7 centímetros y el corazón chupa sangre y la larga al cerebro. Y en ese momento no morís por lo menos por 5 o 7 minutos, mientras viene asistencia especializada. ¿Cómo fue que llegaste a los medios, Daniel? Atendiendo periodistas. ¿Así fue? Sí, porque siempre, trabajé en medicina del estrés. La historia tiene que ver con estrés y RCP y muerte súbita. Dicho en 2 o 3 minutos, mi papá murió por muerte súbita. Y nadie lo atendió. Eso me quedó. La historia es más larga, pero sufrí mucho. Murió en el exterior, tuve que ir a buscar el cuerpo. Fue todo un tema embromado para mí. Después me vine de vacaciones a la costa, después de que traje el cuerpo de mi papá y qué sé yo.
y tuve lo que se llama inmunodepresión. Inmunodepresión por estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Son 3 etapas. Yo aguanté todo eso con la carga de que mi papá muere por muerte súbita sin hacerle RCP. Soporto todo eso. Cuando me relajo, cuando me aflojo, me enfermo por inmunosupresión de tuberculosis pleural. Esto es típico en muchos pacientes estresados. Entonces yo hoy trabajo en 2 cosas que tienen que ver con RCP, historia. claro, con mi historia, con la de mi papá, con RCP y con estrés. Cuando empiezo a trabajar intensamente en estrés, y sobre todo después que terminamos en el Hospital de San Isidro montando el primer servicio público del país de medicina del estrés. Ya hace 2 o 3 años de eso. Eso tiene 3 años de tiempo, pero con estrés empecé hace más de 20. No, la de San Isidro. La de San Isidro ya tiene 3 años y va muy bien, por suerte, que estamos haciendo un programa de meditación en los colegios, incluso una cosa extraordinaria que me entusiasma. A todos nosotros nos entusiasma mucho, pero lo cierto es que la motivación del estrés hace que haya empezado a atender pacientes. Y muchos pacientes que llegaban... Periodistas. Bienvenido. Gracias. Claro, lo que pasa es que la primera variable en el estrés, Marcelo, es la persona, no es la actividad. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Pero sí es cierto que hay tareas, hay trabajos más estresantes que otros. El del periodista es uno, el del docente es otro. ¿Ah, sí? Sí, los docentes sufren mucho nivel de estrés, trabajan en un lado, trabajan en otro, están mal remunerados. En la justicia se ve mucho estrés. En los tribunales se ve mucho estrés en el trabajador de la justicia. Entonces así fui atendiendo, digamos, pacientes, algunos de ellos periodistas. El periodista, ¿por qué tiene estrés? Porque vos hoy empezabas el programa a tal hora y a tal hora empezaba el programa. Tenés que entregar una nota gráfica y a tal hora la tenés que entregar. Es decir, tenés... Yo debo reconocer que lo que estás diciendo, en mi caso, en mi experiencia, es así, ¿eh? Nosotros los periodistas, cuando se está por encender la luz del estudio, de la cámara, o estamos por terminar y nos estresamos. Es que yo los veo a ustedes trabajar. Cuando estaba con vos, con Ernesto Tenenbaum en la radio y todo, se prende la luz, tenés que presentar. Bueno, el estrés es en realidad, en general, inversamente proporcional a mi capacidad de control de la situación. El periodista no tiene control de situación. A tal horario tiene que entregar, a tal horario tiene que llegar, no hay vacaciones, no hay verano, no hay lunes, no hay martes, no hay 25 de mayo. Entonces, el que puede decidir... ¿Me decís, es más propenso al estrés el periodista o el docente que un chofer de colectivos? El chofer de colectivo también tiene que cumplir ciertas pautas que no puede dejar de seguir. A tal horario tiene que llegar a tal lugar, etc. Todo lo que tiene plazos de tiempo que la persona no puede discrecionalmente manejar, ¿viste el me tomo 5 minutos, me tomo un té? En la medida que no te puedas tomar 5 minutos, esa capacidad discrecional de decir paro acá un rato y veo cómo cambio, la cognición popular de que el estrés es del empresario número 1 de una multinacional, que sí, por supuesto, puede tenerlo, pero ese empresario puede colgar el teléfono y decir, secretaria, no atiendo 20 minutos. Esa diferencia marca una diferencia. Es decir, la capacidad de manejar tu destino. Y eso sucede con los periodistas, sucede con los controladores de vuelo aéreo en las torres, sucede con un despachador de delivery que a lo mejor no tiene que salir, y en ese momento tiene que salir, pero en términos generales, las personas que no tienen capacidad de gobernar lo que están haciendo en términos cronológicos, en general, a la larga sufren estrés crónico. Tal vez en la respuesta no me la quieras dar porque en una de esas considerás que estarías violando el secreto profesional. Pero podemos saber a quién le tenemos que agradecer de tu paciente que te debe haber dicho, Daniel, ¿por qué no te venís y haces una columna, vos que te expresás tan bien y sos tan didáctico explicando? ¿Hay un responsable que puedas revelar? Una de las primeras personas que me llamó fue María Isabel Sánchez. Un día me acuerdo que estaba en el auto y me suena el teléfono y era ella, una cosa que no era una productora, qué sé yo. ¿No la conocías? No la conocía y me invitó a un programa. Después fueron distintos. Conductora de Radio Mitre ahora a primera hora de la tarde. A primera hora de la tarde en Encendido, que estoy con ella, me hablo cómo son las cosas que se van cerrando con el tiempo, pero así fueron distintos periodistas. Un día me llamaron de Radio Mitre y yo pensé que era para una nota. Y cuando fui, el gerente en ese momento me decía, doctor, tenemos ganas que haga una nota o algo. Bueno, ¿y de qué sería? No, en forma regular. Y la verdad que fue de a poquito. Bueno, fue cuando arranqué con vos. Antes había empezado con Lalo, que estaba Mex Ortiz Berea, en ese momento estaban los hermanos Mesa. O sea, le tenemos que agradecer a María Isabel Sánchez. Sí. Daniel,
presentaba yo al comienzo del programa, decía, uno asocia vacaciones con relax, con descanso. ¿Hay algún elemento que en las vacaciones genere estrés? Depende de la persona. Depende, en realidad el periodo vacacional juega a favor si uno lo maneja adecuadamente. Lo que hoy recomendamos los médicos respecto al manejo del estrés no son cortes largos, sino cortes cortos. A veces es preferible menos días, varias veces al año. Una persona que le guste la pesca, yo quise que me guste la pesca, traté 2 veces, pero no me engancho con la pesca, esa es la realidad. Tampoco. Yo no me engancho, eso de tirar el piolín y estar ahí. Muy pasivo, ¿no? Muy pero pasivo. lo recomiendo que da miedo. El que se engancha le hace muy bien. ¿Por qué? Porque disfruta preparando la caja, los anzuelos, no es caro, va con amigos, hay agua, hay mate de por medio. Te podés ir un día y volver a la noche, lo podés hacer un viernes, un sábado, te vas con la familia, comes un asadito, tirás algo. Bueno, eso varias veces al año es mejor que a lo mejor 15 o 20 días seguidos. O sea, ¿estás a favor de los fines de semana largos, los Desde el punto de vista de disminuir el estrés y lo bien que hace a la salud, no tengo ninguna duda. La vida es el mientras tanto. La vida es el tiempo presente. La vida es el mientras tanto. Y más pasa el tiempo, por supuesto que está escrito, por supuesto que está aprobado, por supuesto que tiene una base filosófica, pero vos comprobás que la vida es el mientras tanto. Las personas que viven constantemente pensando en el futuro, de hecho la ansiedad, por definición, el anxiety del inglés, la ansiedad, es una condición de miedo a una situación por venir, por llegar. Eso es ansiedad. Es algo que está por venir. Las personas, un paciente ansioso con ansiedad dice, tengo ansiedad, tengo nerviosismo, tengo esto, ¿y por qué? Y no te sabe definir. Eso es ansiedad. Miedo, que tiene que ver, o es algo parecido, miedo es por algo específico, que te asalten, la muerte o algo. Y el pasado, estar arraigado en el pasado, es base de tristeza y melancolía. Si estás demasiado posicionado en el futuro, te genera ansiedad. Si estás demasiado posicionado en el pasado, tenés predisposición a la tendencia, a la melancolía, a la depresión. El tema es vivir el presente, que es el fundamento, por ejemplo, de los procesos de meditación, que es vivir el día. Obviamente somos seres racionales, obviamente tenemos que prevenir y prever situaciones, pero vivir con intensidad el día, desde el punto de vista del aprovechamiento de la inteligencia emocional, es importante. ¿Y la voluntad es capaz de hacerlo? Porque te pueden asaltar. El pasado te asalta, ¿y cómo haces? Bueno, obviamente eso puede suceder. O la ansiedad por el futuro sobreviene. Bueno, ¿cómo la frenas? Bueno, lo que decís es tan cierto, que es la causa del infarto agudo de miocardio. Los animales nos infartan. El infarto es una enfermedad del ser humano. Para infartarte tenés que saber sufrir. Los perros nos infartan. Vos para estudiar un infarto en un perro le tenés que cerrar con una pinza una arteria coronaria. ¿Por qué nos infarta un perro o otro mamífero que no seamos nosotros? Porque no saben sufrir. Curiosamente hay más para explicar, pero es así. Es decir, el que sufre, el que vive, ese es el fundamento por el cual la meditación hace bien, que es vivir el momento presente. Es imposible evitar pensar en el futuro, pero tenés que aprender a manejarlo, y hay formas de aprender a manejarlo. Daniel escribió 2 libros fascinantes. ¿Hubo algún otro previo que yo no conozca? Sí, el de Da Vinci. Sí, El cerebro de Leonardo, el cerebro de Leonardo, El estrés de Jesús, y hace muchos años Estrés, epidemia del siglo XXI, que era 5 libros escribió Daniel. Los 2 últimos son historia clínica. Él armó en base a documentos y a conjeturas, historias clínicas de personajes históricos que nos podemos remontar hasta Jesús. Te propongo que elijas 2 y nos cuentes brevemente, como para que pique anzuelo a la gente que quiera interesarse en los otros. Sé que uno de los que te fascina, porque alguna vez te pregunté y elegiste Don Quijote, no sé si hoy querés repetir. No, Don Quijote es un fenómeno. De los 20 personajes que me tocó hacer, que me gustaron todos, Don Quijote es lindo porque es un personaje imaginario. Pero vos decís Don Quijote y ya te lo imaginás. Cierren todos los ojos y vos te imaginás Don Quijote con la armadura, Sancho Panza al lado. Y la verdad que pienso que sigue cabalgando después de 400 años y era un loco. Es decir, Don Quijote, Quijano, un día se vuelve loco y se convierte en Don Quijote. Sería el único de todos los 20 pacientes que no hubiese llevado la medicina de hoy para tratar de curarlos o hacerles bien. Porque si Quijano no se hubiese vuelto loco, no hubiese nacido Don Quijote. Es uno de los que más me gustó. Pero todos me fueron gustando y todos le encontré algo. Discépolo es un tipo extraordinario. Porque Discépolo
Yo tengo, digamos, ¿cómo haces diagnóstico con Discépolo cuando no tenés autopsia? No tenías de él. De él no tenía autopsia, de otros sí, de Belgrano tenemos autopsia, de Napoleón tenemos autopsia, de San Martín no tenemos autopsia, de Tutankamón no tenemos autopsia, pero tenemos genética, tenemos estudios genéticos de las momias, claro, y tenemos estudios. De Discépolo no tenemos nada, pero sí tenemos los tangos. Y los tangos vos podés hacer una biopsia emocional. Y cuando vos tomás un tango, haces diagnóstico de depresión en Discépolo, en alguien que muere. Como dice, vos googleás causa de muerte de Discépolo y todo el mundo artístico dice murió de tristeza. Y yo digo, ¿pudo haber muerto de tristeza? Bueno, la tristeza, la depresión, la melancolía condicionan el infarto. Entonces voy a ver los tangos. Y él dice, él lo escribió, Gira Gira, lo escribí con mi mano, pero lo sufrí con todo mi cuerpo. Cuando Homero Mansi le escribe Discepolín, Homero Mansi estaba muriendo de cáncer en el Instituto del Diagnóstico, y le escribe Discepolín a la noche, muriéndose, y lo llama Aníbal Troilo y le dice, gordo, ponele música a este tango para nuestro amigo Discépolo, se va a llamar Discepolín. Y dice, con tu cara pálida de clown, un payaso es triste, sé lo que te cuesta ser feliz. Así que ya esos tangos y esas cosas te dicen la tristeza y la emocionalidad, ni que hablar del uno. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Todo eso es emocional. Uno es la mayor integración de la persona. Es el ello, el yo y el super yo freudiano. Uno busca intencionalidad, lleno, pletórico, de esperanza, que es más emocional y antirracional que la esperanza. Esperanza, el camino que los sueños, más irracional que un sueño no existe, que los sueños, promesa, la promesa es de corazón, es de cuore, prometieron a sus ansias. Ansia es ansiedad, anxiety, angustia del alemán, Angst. Y después viene la única palabra racional de toda la estrofa, sabe. Sabe, racional, y después todo es emocional. Sabe que la lucha, pelea, fighting, la lucha, es cruel, dolor y mucha, pero lucha y se desangra. No hay mayor expresión de morir que el desangrarse. Lucha y se desangra por la fe, que es más irracional y emocional que la fe, por la fe que lo empecina. Vos haces esa biopsia y es lo mismo que tener una biopsia de anatomopatología. Se dieron cuenta, ¿no? Porque les dije que es el mejor columnista en medicina que tenemos en los medios. Gracias, Daniel. No, gracias a vos por la invitación. Nos estamos despidiendo de este primer programa de QMZ, aquí desde Pinamar, en el balneario Cocodrilo, en un día que amaneció muy ventoso, pero ahora está casi a pleno sol. Nos encontramos otra vez el sábado, aunque por ahí nos irás viendo en algunas repeticiones. Chau.